El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aun teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar Generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Escúchalo dos veces. El día de hoy es un día un poco diferente porque, como veis, no está Andrei aquí, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante con Andrei en otro episodio. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar al doctor Juan Gil. Es un doctor en psicología, ha sido orientador en colegios, tiene un sinfín de másteres, está haciendo, un doctorado. En fin, es un currículum muy lleno. Entonces, ¿qué tal, Juan? ¿Todo bien? Fenomenal, encantado de estar contigo. Como sabéis, en este podcast lo que hacemos, lo que hago ahora es introducir una pregunta un poco general y de ahí a lo largo del podcast la iremos contestando y haremos una conclusión final. La pregunta que lanzo es ¿por qué están en auge las enfermedades mentales? Pero antes de hablar sobre eso, me gustaría hablar un poco de dónde surge el interés en la psicología. ¿Podrías explicarnos un poco cuál ha sido tu trayecto por el sistema educativo? Bueno, siempre mis padres han estado también muy vinculados al mundo educativo porque estaban muy metidos, a pesar de cada uno tener su trabajo, pues mi padre siempre ha estado metido en las asociaciones de padres y todo esto. Entonces, con lo cual, desde bien pequeño he vivido, ¿no? ese vínculo al mundo educativo, ¿no? Cuando terminó mi etapa de BUP y CO entonces... tengo que tomar una decisión respecto a qué quiero hacer y finalmente, después de algún que otro avatar y alguna que otra dificultad, pues me decido por hacer psicología. Es cierto que hasta incluso en cuarto de psicología, ya incluso haciendo alguna práctica, no termino de verlo claro, pero finalmente digo, ya estoy en cuarto, me queda un curso, entonces era la licenciatura de 5 años y doy el salto, ¿no? Y entonces digo, pues ya acabo. Y al día siguiente de acabar, quinto, recuerdo que fue un 21 de junio del 98, el 22 de junio abro mi consulta y digo, ya hemos acabado, vamos a empezar. Y y luego pues todo va de corrido, ¿no? En ese momento el vínculo con el mundo educativo era mucho mayor porque además colaboraba en un colegio con actividades extraescolares. Entonces ya todo ese mundillo educativo ya era una cosa que me resultaba cómodo. No terminaba de estar muy cómodo con el tema de la psicología, porque en aquel entonces la psicología no era una... era para los locos, era para... ¿no? Aún entonces, ¿no? Yo que no soy muy mayor, pero la cosa está en que me voy metiendo y me voy dando cuenta de la falta que va haciendo, ¿no? En la educación, el apoyo a los padres, la ayuda, como muchas veces los padres están muy desnortados y desorientados respecto a qué hacer y cómo hacer con respecto a sus hijos, ¿no? Y me doy cuenta que me voy encontrando cómodo, a pesar de ser muy joven, pues ya con 22, 23 años, pues ya empiezo a ser capaz de orientar a las familias, lógicamente pues ya hacer diagnósticos, y luego pues lógicamente a medida que uno se va metiendo pues va especializándose cada vez más en temas de neuropsicología, aprendizaje, claro. Trabajar con adolescentes, educación de la sexualidad, de la afectividad, todo va surgiendo, ¿no? Que luego progresivamente ha sido un poco luego a medida que me he ido encontrando las cosas me he ido formando, porque creo que como ocurre hoy en día, las carreras o las titulaciones son muy generalistas y luego tienes que ir poco a poco especializándote, ¿no? Claro.
Me gustaría empezar un poco por el colegio en el que estuviste como orientador. Sí. ¿Cuántos años estuviste? ¿Has estado ahí? Pues comencé de prácticas en el año 94. Sí. Actualmente sigo vinculado al colegio con una reducción de jornada, pero llevo 31 años. Claro. Ostras. O sea, es mucho tiempo, ¿no? ¿Y durante estos 31 años has visto algún cambio en el colegio, en los jóvenes? A ver, el sistema educativo ha cambiado varias veces, no solo por las legislaciones que nos han ido cambiando los distintos gobiernos, en las que nunca se han puesto de acuerdo entre los distintos partidos, cosa que por otro lado eso daría para hablar para otra cuestión, ¿no? Pero sí, la educación ha cambiado y mucho, la manera en la que hemos pasado de la pizarra, ¿no? de tiza o el encerado, ¿no? Y todo eso parece que no, pero eso ha producido muchos cambios en las didácticas, en las metodologías, en las maneras de dar las clases. Hay muchísimo tipo de metodologías distintas para poder dar. Se parte en muchas ocasiones de los saberes que el alumno tiene. Ya hay unos desarrollos de una serie de competencias que los alumnos tienen que tener, tanto de la propia asignatura como transversales. O sea, en ese sentido la educación ha hecho muchos cambios. Y se ha dado, yo creo que es una cosa que es muy, muy positiva, es que todo el mundo tiene posibilidad de poder acceder al sistema educativo. Yo creo que eso es una cosa que es fundamental, porque si no tienes educado a tu gente, sí, es difícil construir, ¿no? Y luego creo que en ese sentido eso es muy positivo. Hace unos años, pues lo que ocurría era que si no valías, pues te ibas al mundo laboral, ¿no? Y entonces, desde los 14 años te introduces en el mundo laboral, y entonces ya eras aprendiz de no sé qué, hace no sé cuánto. Ha habido muchos cambios, pero luego también ha habido muchos cambios a nivel de, no solo de leyes y de formas de hacer, sino también dentro de la propia estructura social, cómo se entiende lo que es la educación, de las familias. Todo eso ha pegado un cambio muy importante. Creo que ahora, producto de toda esa cantidad de legislación que hay respecto a la educación, muchas familias piensan que la obligación de la educación no está en ellos, sino está más en los apoyos que puedan los poderes públicos, sociales o políticos dar. Yo creo que eso es un gran cambio que se ha producido y que creo que hoy en día es una equivocación muy grande, ¿no? Claro. ¿Y cuál era tu labor en el centro como orientador? Bueno, ¿o cuál es? Sí, yo he vivido distintas etapas, porque con los cambios legislativos también ha habido distintos trabajos y distintas funciones, ¿no? Pero fundamentalmente es la de orientar, o sea, la figura del orientador, una persona que en el colegio se encarga de velar y estar pendiente de qué es lo que ocurre en el desarrollo educativo de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hablar mucho con los chavales, hay que entender mucho a las familias, pero no solo en el carácter o en lo pedagógico o en lo educativo, sino también en lo psicológico. O sea, quiero decir, ¿por qué están en auge las enfermedades mentales? Estamos aquí para hablar un poco de ese asunto. Bueno, pues porque de alguna manera una de las cosas que ha ocurrido o que viene ocurriendo es que cada vez va a más esta problemática, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese sentido las labores del orientador o del psicólogo dentro de un colegio han ido a más. Y de hecho hoy en día la labor del psicólogo en el centro hay muchísimos protocolos a cumplir en función de cuál sea la tipología del caso que tengas enfrente, ¿no? O sea, si es un caso de dificultades de aprendizaje, si es un caso de dificultades en el lenguaje, si es un caso de dificultades de relación social, un caso de bullying, un caso de suicidio o de tentativa suicida. O sea, hay muchísimos protocolos, está todo muy protocolarizado. Es cierto que la labor el psicólogo, una de las cosas que a mí menos me gusta en todo este desarrollo legislativo es que nos hemos convertido en hacedores de burocracia, ¿no? Claro. Entonces dedicas mucho menos tiempo a estar y atender a las familias, a los niños. Pero bueno, también es verdad que eso también es una cuestión que es necesaria, ¿no? Quiero decir que eso tampoco es una cosa que nos preocupe. ¿Por qué? Porque eso da pie a que esas familias estén atendidas desde el principio hasta el final, ¿no? Con lo cual, pues estupendo también por eso, ¿no? Claro. Y hablando sobre el sistema educativo, me gustaría empezar a hablar un poco más sobre algunas de las cosas que se hacen o se dejan de hacer en estos centros. Y es que, bueno, como te he comentado antes, yo he venido en metro aquí a las 9 de la mañana, sí. Estaba todo el mundo con el teléfono, he visto a un señor mayor, digo, pues voy a hablar con él un poco sobre él, o sea, sobre la entrevista con él para ver qué opina él. Entonces hemos empezado a hablar un poco sobre la sexualidad.
Y me comentaba que los padres, él también es padre, considera que es como un poco un tema tabú, que no pueden hablar con sus hijos y delegan bastante al sistema educativo. Claro. Pero lo mismo pasa con el sistema educativo. Me comentaba que sí, pueden hacer charlas sobre el acto sexual y demás, pero no te explican lo que es dar un abrazo, lo que es dar un beso, no te explican la sexualidad desde un punto de vista completo, ¿no? Entonces aquí surge un problema. Y de hecho el doctor Gil es un referente nacional en esto, que es sobre la adicción a la pornografía. Y es que si ni los padres ni el sistema educativo te explican sobre la sexualidad, pues el chaval de algún sitio tiene que aprender. Y la pornografía en este caso suele ser quien tome estos papeles. ¿Podrías explicarnos un poco cómo afecta el uso de la pornografía a los jóvenes? Y en el caso de, bueno, tú has estado trabajando en un colegio, ¿cómo se aborda la sexualidad en los centros? Vamos a ver, voy a decir una cosa que puede sonar políticamente incorrecto, pero que creo que es lanzar una voz y romper una lanza por quién educa. No educa el Estado, educan las familias. Entonces, son las familias, con lo cual son los progenitores, son los padres, los que tienen que tomar ese relevo, o tienen que, porque al final una de las cosas que yo suelo decir es, ¿dónde empieza la educación de los hijos? Pues desde el momento en el que una familia decide tener un hijo. A partir de ese momento ya, porque ya tienes sueños, ya tienes ideas de cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer, ¿no? Claro, si las familias, los padres, las personas tienen hijos y delegan a lo que venga, es decir, a lo que venga en la ley, a lo que venga en la persona que quieras explicar lo que les quiera explicar, a lo que venga en lo que las editoriales demarquen, a la manera en la que se explique las cosas. Entonces, todo eso, o a la persona que explica la asignatura, o porque se contrata a una asociación para dar una sesión formativa a los niños sobre temas. Yo, desde luego, en mi caso, a mí me gusta educar en mi familia sobre temas tan íntimos como es la sexualidad, pero no la sexualidad solo, es decir, la sexualidad es una partecita muy pequeña de la educación de una persona, porque también está la afectividad, ¿vale? Está la personalidad, está el desarrollo del carácter, está la educación, el respeto, los valores, ¿no? Entonces, claro, a esta cuestión que me planteabas, ¿no? ¿Cómo está incidiendo en la sexualidad, en la educación, la irrupción masiva, ¿no? de la pornografía? Pues claramente está siendo, está arrasando en las cabecitas de los chavales, está arrasando en las cabecitas de las familias. Hay muchos padres que piensan que sus hijos no consumen pornografía. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, un 93% de los adolescentes ha consumido o ha visto o ha tenido algún contacto con la pornografía. Entonces, hay uno de los mitos de la pornografía, es mi hijo no ve pornografía. Bueno, pues eso no es así, caballero, señora, no es así. Su hijo consume pornografía, ha visto alguna vez pornografía. Que haya visto pornografía no quiere decir que tenga adicción a la pornografía, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que hay un momento determinado en el que la pornografía se ha convertido en la biblioteca sexual de los chavales y de los alumnos. Y esto, los profesionales de la educación, las familias, las entidades públicas, políticas, sociales, deben de saberlo. Sin ir más lejos, estamos dando cursos de formación en entidades públicas, desde la asociación con la que yo trabajo, es darle una vuelta, para dar formación a este respecto, porque se están encontrando, que se van viendo cómo a las familias, en los chavales, se están produciendo una serie de cambios en el estilo de aprendizaje, en el sueño, en la salud mental, en el trato, en las relaciones sanas, comprensivas, compasivas, en las relaciones entre dos personas que se están convirtiendo en relaciones que al final acaban rompiéndose porque son violentas. Todo eso tiene mucho origen en la pantalla y, por supuesto, en la pornografía. No podemos negar que vivimos en un mundo hipersexualizado, absoluta y totalmente pornificado. Vemos la televisión, ¿cómo es un anuncio? Está sexualizado. Y lo banalizamos y lo tomamos como algo normal. Claro, si nos metemos en un aula en donde hay 25 o 30 niños de su madre y de su padre, que cada uno recibe X número de inputs diarios a través del terminal, eso es una coctelera. Claro.
De hecho, me estaba enseñando antes, Juan, un vídeo que habéis realizado en vuestra fundación, bueno, en vuestro grupo, que lo pondré, si no lo he puesto al principio, lo pondré ahora, Muy que bien. realmente se puede ver muy bien esta problemática, que es algo real, que sucede y que muchas veces profesores o padres piensan que no está pasando cuando realmente es algo que está ocurriendo y ya. Por concretar un poco, por ejemplo, un chico el que haya sido educado con pornografía, ¿qué problemas puede tener en su día a día o en un futuro? Si es la pornografía la que ha educado, lo primero que va a tener va a ser problemas en sus relaciones sexuales. Porque lo que ha visto es ficción y no se corresponde con la realidad. Muy posiblemente, si lo ha educado a la pornografía, no solo no va a tener dificultades en el establecimiento de los vínculos y las relaciones sociales, sino que además va a chocar en las relaciones porque va a pedir cosas que no se pueden pedir. O va a hacer cosas que no se pueden hacer. Eso va a generar un entorno de desconfianza, de violencia, de incomodidad, con lo cual esa persona va a acabar siendo una persona a la que van a rechazar más tarde o más temprano. Entonces, ¿por qué? Porque no hay conexión empática. O sea, la pornografía, una de las cosas que más daña es la conexión empática. O sea, esto es destacable. La pornografía está dirigida por y para el varón, fundamentalmente, aunque hoy en día, lo podemos abordar luego, hoy en día también hay muchas mujeres que consumen pornografía, muchas parejas que para llegar al acto sexual consumen pornografía. Entonces, eso al fin y al cabo no deja de ser para excitarse, para estimularse o para masturbarse, y acaban teniendo disfunciones eréctiles. O sea, disfunciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Un chico que educado en la pornografía, si no empatiza, no entiende, no mentaliza, no sabe de valores, no. ¿Por qué? Porque va a lo suyo, a lo que él quiere, porque es lo que ha visto, es lo que él ha aprendido. No ha aprendido de una relación sana, no ha aprendido. Y otra cosa que hace la pornografía para las relaciones sexuales, cero creatividad. Porque todo tiene que ser arreglo a unos modelos que son aprendidos y que no son precisamente los de una relación afectivo-sexual sana, ¿vale? Por el sometimiento, por la cosificación, la objetificación. O sea, todo eso es una cuestión que al final acaba generando en el adolescente una manera de dirigirse en donde hay una desconexión respecto al otro. Claro. Con lo cual es muy difícil que a través de la pornografía realmente reciba una educación sexual. Bueno, educación sexual puede, pero que sea sana, comprensiva y que establezca vínculos positivos, con lo cual no podemos deslindar la sexualidad de la afectividad. En la pornografía hay solo y exclusivamente genitalidad, no hay afectividad. Y por lo tanto, un niño que se educa en ese entorno, siendo su biblioteca sexual, siendo quien enseña, el profesor o la profesora o el padre o la madre, es la pornografía, va a salir muy dañado. Claro. ¿Y cómo crees que debería regularizarse esto? ¿Crees que debería abolirse por completo, moderar su uso a determinadas edades? ¿Cómo crees que debería abordarse este tema de la pornografía? A ver, estamos hablando del mundo educativo, estamos hablando de los alumnos, de las alumnas, de los niños, de los menores, pero están los jóvenes. Es decir, los casos que está habiendo de agresiones sexuales va cada vez a más, cada vez son más jóvenes. Esto quiere decir que también hay adultos, jóvenes y adultos, los hay, que también lo consumen. La pornografía hace daño, si hace daño a un niño, hace daño a un adulto. No se puede decir, no, la pornografía para un adulto es inocua. No, la pornografía hace igual de daño a un adulto que a un niño. Entonces, Juan, ¿a ti qué te parece el consumo de pornografía? Pues malo. O sea, malo en el sentido de que acaba dañando, porque no. Si tú y yo nos ponemos a ver pornografía, lo que vamos a ver, vamos a aprender también, y hay modelos que nos van a cambiar la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás. No con sino con los demás. Porque también en las relaciones de igual a igual también cambian. Porque se cosifica a la mujer, y cuando tú y yo, si somos consumidores habituales de pornografía, nos ponemos a hablar, vamos a hablar de la mujer como si fuese un objeto, no como si fuese una persona que merece un afecto, un cariño, un cuidado,
¿ok? Sí. Con lo cual, todo lo que daña a un niño daña a un adulto, todo lo que daña a un adulto daña a un niño. Con lo cual, todos somos potenciales adictos a la pornografía, todos somos potenciales consumidores de pornografía y a todos nos puede dañar. O sea, tenemos casos en consulta de gente que lleva 35 años consumiendo pornografía. Gente que con 70 años acude a consulta. Con 60, con 50. Rupturas matrimoniales por consumos de pornografía. No estamos hablando de gente que tiene 25 o 30 años, no. 45, 50. Que quizá a lo mejor en un momento determinado no han visto peligro, pero la realidad es que luego no hay que descartar una cuestión. O sea, ¿qué es una adicción? O sea, pensemos en un adicto al juego, un adicto al alcohol. ¿Cómo irrumpe en su vida el alcohol? ¿Cómo irrumpe el juego? Exactamente igual la pornografía. No puedo dejar de consumir, tengo que hacerlo sí o sí, económicamente hago lo que sea necesario, solo vivo por y para ese consumo. Entonces, no solo se daña la conducta, no solo hay cambios a nivel neurobiológicos y neurofisiológicos, psicológicos, también hay dificultades en las relaciones familiares, personales. Todo eso daña a la persona, con lo cual caen en depresión, trastornos de ansiedad y conductas adictivas muy importantes, que inicialmente pueden ser por las pantallas, posteriormente por el consumo de pornografía, pero luego alcohol, tóxicos, incluso prostitución, incluso con prostitución. Y una pregunta, porque en este podcast sí que hemos traído a un exadicto que consumía, Raúl, le pusimos como nombre porque quería mantenerse anónimo, y él consumía fundamentalmente cocaína. Entonces, a mí la duda que me surge es qué diferencias hay entre una adicción normal y una adicción no tóxica, como puede ser la pornografía, claro, porque no estás consumiendo un tóxico. A nivel psicológico y demás, ¿hay alguna diferencia o viene a ser lo mismo? En lo que es la neurobiología de la adicción es la misma. Pero claro, los canales por los que entra son distintos, ¿vale? Primero porque, entre comillas, consumimos personas. Esas personas tienen unas historias, unas biografías, eso genera una memoria. Esas memorias están ahí y quedan. Son huellas de memoria que quedan dentro de nuestra memoria. Eso incide muchísimo a la hora de todo lo que son los recuerdos. No olvidemos que con una sustancia tóxica una persona pierde incluso en algunos momentos su capacidad para dirigirse a sí mismo. En la pornografía se puede llegar a perder la capacidad de dirigirse a uno mismo porque son comportamientos impulsivos o compulsivos, y por lo tanto uno llega a hacer cosas que quizá posteriormente se siente mal por haberlo hecho, ¿ok? Pero es muy importante cómo entra por el canal visual, el canal auditivo, genera una serie de todo el procesamiento de esa información, todo lo que es la posterior evocación de todas esas imágenes, y que son cosas que están constantemente en la cabeza. Entonces, un consumidor de pornografía no necesariamente necesita tener algo, o sea, lo lleva de serie, porque lo lleva grabado, lleva una marca en su cerebro, porque lleva todas esas imágenes que ha consumido. Y por lo tanto, no es voy a comprar consumo, no, es que lo llevo siempre. Claro. Y ese lo llevo siempre y constantemente puede ser simplemente porque voy por la calle y veo a una persona y eso me suscita, me licita, me estimula una serie de imágenes que yo tengo en la cabeza, en mi memoria. Eso es arrasador. Recuerdo un paciente que me decía, no puedo ir por la calle porque cuando voy por la calle veo a las mujeres desnudas. Claro, bueno, eso no pasa con la cocaína, o vas hasta arriba de cocaína o no ves, ¿no?, ciertas cosas. Es decir, en este caso, esta persona, o sea, no podía salir a la calle. Es decir, por eso digo que estamos hablando de adicción. Ya. Adicción trastoca totalmente toda la vida de la persona. Yo lo que estuve hablando con Raúl, con este chico, fue justamente de esto, porque yo decía, bueno, un adicto a la cocaína
pues tiene que ir a comprar cocaína o tiene que salir de fiesta, tiene que ir a algún lugar, pero un adicto a lo mejor a las pantallas o a la pornografía lo tiene siempre encima de sí mismo. Claro, es el apéndice, ¿no? La pantalla Claro. es el apéndice, pero no solo porque tengas el apéndice, ¿no? Sino porque además todo lo que tú vas viendo, todo está procesado. Y todo eso hace que la persona lo tenga no a un solo clic, sino a un solo pensamiento, un estímulo sencillo Claro. que vea por la calle, sin tener el terminal, le puede evocar y le puede suscitar, le puede estimular y le puede excitar. Por lo tanto, no tienes que salir de fiesta, tienes que ir a la calle. Claro. Y por ejemplo, ¿tratas también a pacientes adictos a pantallas o a redes sociales o únicamente a No, pornografía? a ver, yo siempre suelo decir que todo consumo de pornografía habitualmente viene precedido por un consumo de pantalla. Ese consumo de pantalla desmesurado, impulsivo o compulsivo, hace a qué somos adictos. No es que seas adicto a la pantalla, sino que eres adicto al contenido Claro, que ves. al uso que haces al de uso. ella, claro. Todas las redes sociales que existen hoy en día, a las cuales podemos acceder, que además están perfectamente preparadas para que generarnos adicción. O sea, hoy en día no hay nadie que se salve de ser adicto de alguna u otra forma a alguna de las redes sociales, a menos que no tenga. A la pantalla, porque tiramos de pantalla constantemente. O sea, ¿no sabemos una cosa? Pues vamos a San Google, ¿no? Entonces, o si no, vamos a la IA, ¿no? Como lo he bautizado yo, o San Google o San Yago, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, pues ahí está la IAG, yo he dicho San Yago, ¿no? Porque lo que dice la IA, lo que dice Google es, o cualquier otro buscador, me da igual, es lo que es, ¿no? Y es como, eso es, casi lo damos como por válido y que todo es así y es verdadero. No tenemos ningún pensamiento crítico para eso. Entonces, refiriéndonos a esto, todos tenemos algún tipo. Nadie, o sea, yo reto a los oyentes, ¿no?, a que sean capaces de estar 24 horas sin consultar ni una sola vez una sola pantalla. Claro. Las personas van a empezar a tener el síndrome de abstinencia, porque quiero ver la hora, voy a la pantalla. Me quiero distraer, voy a la pantalla. O sea, quiero olvidarme un tema, voy a la pantalla. Estoy súper contento, voy a la pantalla. Has tocado aquí un tema muy interesante. Quiero distraerme, voy a la pantalla. Claro. ¿Cómo nos afecta a lo mejor estar esperando en la cola del supermercado y el no saber aburrirnos? El mirar el teléfono o el estar en un transporte público y mirar el teléfono. ¿Qué repercusiones tiene el no aburrirse y siempre tener esa distracción? Mira, hemos hablado también del tema educativo, ¿no? De cómo los niños, los padres y tal. Hay dos cosas que los padres tenemos por delante como un reto, y como adultos también nosotros lo tenemos, porque tenemos que reeducarnos en este mundo digital generativo, ¿no? Y es aprender a frustrarnos, eso es lo primero, tenemos que aprender y aprender a aburrirnos. Si no aprendes a frustrarte, difícilmente te vas a aburrir, porque el aburrimiento es una mini frustración. Claro, si cada vez que me quiero distraer tiro de pantalla, entonces, ¿cómo vas a aprender a aburrirte? Claro. Aburrirse significa que soy capaz de estar conmigo mismo sin hacer aquello que tengo esas ganas de tener que hacer. Eso es una manera de aburrirse, ¿vale? Pero aburrirse es aprender a esperar, efectivamente, como dices, ¿no? En una cola, sí. O sea, la gente coge y automáticamente, tú decías, ni uno solo está sin pantallas, ¿no? El otro día yo mismo estaba en la consulta, entro en la sala de espera, todo el mundo estaba con una pantalla. El padre, el hijo, la madre, la otra. Había una señora leyendo un libro, y entonces me acerqué y le dije, enhorabuena. Me mira y me dice, ¿por qué? Dice, porque no está con una pantalla. Y lo hice saber así al resto de personas, podía haber 15 personas, porque me parecía que era algo súper llamativo. Claro. Esto nos está pasando, entonces vivimos constantemente pegados a esa pantalla. Entonces, claro, cuando nos viene una contrariedad, cuando nos quedamos sin batería, cuando nos quedamos sin wifi, bueno, hoy lo de quedar sin wifi no hay ningún problema porque tiras de datos, ¿no? Pero no sabemos desconectar. Esa no desconexión es adicción. ¿Por qué? Porque hay un craving, hay un síndrome de abstinencia. Entonces, no se sabe desconectar, no sabes aburrirte y con lo cual no sabes ocupar tu tiempo de otra manera que no sea o trabajando o con la pantalla.
Y otra cosa que las empresas tecnológicas han hecho muy bien es el hecho de poder idealizar tu vida en las redes sociales y estar constantemente comparándote con el resto. ¿Cómo afecta esto en el día a día? Porque estoy seguro de que esto promueve la toxicidad, tener mucho más estrés y demás, y esto indudablemente va a generar también más enfermedades mentales, que es la pregunta que hemos lanzado general. ¿Podrías explicarnos un poco cómo afecta? Sobre todo me interesa a los más jóvenes, Sí. porque son aquellos que no han formado su cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es aquella que te permite razonar, tener más templanza. Pues ¿cómo afecta a estos pacientes o a estas personas que no están desarrollados? O sea, la influencia que tiene, como bien dices, el uso de pantallas o el consumo de pantallas es en un cerebro adolescente que no está del todo formado. Si irrumpe la pantalla, se frena ese desarrollo cerebral. Así por de pronto, ya, frenazo. ¿Vale? Esto está también demostrado con el cannabis, o sea, quiere decir que frena de alguna manera y genera cambios a nivel de neurofisiología del cerebro. También se sabe que a nivel de estructura cerebral. Con lo cual, ese cerebro que no está del todo maduro, hay un elemento que está frenando ese desarrollo y por lo tanto es un cerebro inmaduro. Entonces, es incapaz de desarrollarse. Por eso estamos en un momento estamos en la era en la que mejores y más medios hemos tenido y sin embargo menos sabemos hacer uso, más mal uso hacemos y encima vamos hacia abajo en cuanto a capacidad intelectual. Respecto a lo que me decías de la influencia de las redes sociales en el desarrollo, si están atrapados por el tema de las pantallas, están atrapados por el tema de los likes, están atrapados por las redes, por lo que publican, no publican, si me dicen, si comentan, cómo está este perfil, cómo está este otro. Los chavales de hoy en día no tienen 2, 3, 4, incluso 5 perfiles. Este para no sé cuánto, este para no sé menos, este para los amigos, este para el privado, este no sé qué, y este público. Claro, eso es como 5 personas distintas que se están constantemente midiendo para ver qué dicen, cómo lo dicen, de qué manera lo dicen y si reciben feedback o no reciben feedback. Eso daña muchísimo. Primero porque no estás en lo que tienes que estar, que es, en el caso de un estudiante, tener que estudiar. Claro, si tiene el teléfono delante y tienen que estudiar, resulta que tienen 5 cuentas, o 3 cuentas, me da igual, que atender difícilmente. Entonces, que si Instagram, que si WhatsApp, que si Snapchat, que si, o sea, YouTube, o sea, vídeos, o sea, todo eso al final genera un estado de alerta de la persona. Los estados de alerta vienen producidos por el temor, el miedo, el famoso miedo a perderse algo, ¿no? El FOMO. Entonces, claro, eso genera ese estado de alerta. Ese es un miedo. El miedo es la base de la ansiedad. Con lo cual, ese estado de alerta va a determinar con mucho, no solo la ansiedad, sino el estado de ánimo. Y ese estado de ánimo se puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, euforia, manía, y cambiándose como se cambia a nivel neurofisiológico y neuropsicológico, va a haber cambios y esos cambios pueden facilitar la aparición de enfermedades mentales. Claro. Y por traerlo un poco a tierra, ¿Sí? ¿A qué porcentaje de los jóvenes puede afectarle de manera tan drástica esto? Es decir, estoy convencido de que pongamos a los jóvenes como un 100%, habrá parte de ellos que puedan utilizar las redes sociales de manera sana o más sana que el resto. ¿Hasta qué punto le afecta a los jóvenes esto de manera adictiva o de manera más que puedes ser más propenso a sufrir una enfermedad mental? Vamos a ver, la propensión o no propensión a la enfermedad mental, entre otras cosas, así de salida, está en la genética. Ahora bien, ¿la genética es determinante? No. ¿Por qué? Porque la educación es lo determinante. La exposición a las experiencias que vamos teniendo son lo determinante. Entonces, lógicamente hay chavales que no tienen tienen una buena relación con las redes sociales, digamos, porque hacen buen uso de las redes sociales, porque saben cortar, porque saben acabar, porque saben lo que tienen que hacer. Hay un porcentaje muy escaso de chavales que sepan hacer buen uso de las redes sociales, ¿no? Digo muy escaso, estoy hablando de un 3, un 5%, o sea, y estoy siendo generoso. Hoy en día los chavales de 12 años tienen redes sociales. Hoy en día ya la gente no se da los números de teléfono, se da el Insta. Bueno, y cosas que yo no sé,
porque, en fin, uno ya peina canas, ¿no? Y de alguna manera ya estoy como fuera. Yo aprendo mucho de mis pacientes y me van diciendo cosas, ¿no? De los adolescentes que me encantan, ¿no? Pero claro, al final esos chavales están constantemente mediatizados, ¿no? Es que hay un influencer que dice, bueno, ya porque lo diga ese influencer, ya eso es... Yo a mis hijas les digo, ¿sobre qué paper se ha basado este influencer para decir esto que tú me estás diciendo? Es cierto que hay muchos influencers muy buenos que sí que utilizan y que a lo mejor son dignos de revisar, ver, tal. A mí eso me parece, todo lo que sea estimular a que las personas pensemos por nosotros mismos me parece fantástico. Yo creo que eso es lo bueno. Pero estar constantemente con crítica, con meme, con comparación, al final eso genera un clima interior de las personas que no favorece la autonomía propia, sino la dependencia, la comparación, como decías tú, ¿no? Y antes de cambiar de tema, me gustaría preguntarte una cosa que no te he preguntado antes. Desde el punto de vista social, ya viene a ser los padres o el sistema educativo, ¿cómo podría tratarse de una manera más sana el punto de la sexualidad? ¿Cómo se podría educar mejor a los jóvenes? A ver, hay cierta controversia sobre quién y cómo se deben de educar la sexualidad. O sea, yo creo que la sexualidad se educa a partir del momento en el que existan modelos adecuados. A nivel social tienen que existir modelos. ¿Qué es lo social? Lo que vemos por la calle, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las redes. Eso diríamos que es lo social. Lo social en otros escalones, los eventos a los cuales los jóvenes van. ¿Cuáles son los modelos de nuestros jóvenes de hoy en día? O sea, ¿cuál es el modelo que se le traslada a un chaval de 15 años en un festival que dura 3 días, en donde no hay ningún tipo de control, pero tiene autorización de los padres? Digo 15 y digo 18, ¿eh? O sea, decir, porque tan descerebrado puede estar uno de 15 como uno de 18, incluso uno de 40. O sea, quiere decir que los vemos también. Entonces, ¿cuáles son los modelos educativos? ¿O cuáles son los modelos que tienen nuestros jóvenes? En otro orden, hemos dicho, a nivel social, a nivel de publicidad, a nivel de medios de comunicación social, redes, internet, eventos, colegios. Pero, ¿y en las familias? ¿Cuáles son los modelos que los padres trasladamos a nuestros hijos de cómo hacemos las cosas en casa? Claro, si no estamos convencidos de lo que estamos transmitiendo, entonces a los hijos les trasladamos intranquilidad, inseguridad. ¿Y dónde van a ir? A quien más y mejor les escuche. Y puede ser un compañero, o puede ser la IA, o puede ser cualquier portal de internet que me va a enseñar sobre cualquier cosa. Ya no digo sexualidad, digo sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, al final, para mí el grueso no está tanto... O sea, indudablemente necesitamos, digamos, que exista una estructura desde arriba que nos ayude y nos facilite a los padres. O sea, resulta que tenemos una legislación para que tener una mascota tenemos que hacer un curso o no sé qué tal, o una persona que no hace buen uso del coche tiene que hacer un curso y se le... Entonces, ¿esto qué pasa cuando no se hace un buen uso de Internet? ¿Qué pasa cuando se desmantelan redes enteras? Solo se sabe que se han desmantelado. Pero ¿qué pasa con esas personas? ¿Cómo se reinserta a esas personas? Se les demoniza. Son personas también. Y posiblemente son personas que han sufrido mucho en su vida. Entonces, tenemos que mitigar ese sufrimiento. Y para mitigar ese sufrimiento tenemos que ir desde abajo. Y desde abajo es desde los hijos. Entonces, ¿cómo se preocupa? O sea, no, hay que introducir una asignatura de sexualidad. Sí, pero ¿cuáles son los contenidos? La sexualidad no es lo único. Hay otras muchas cosas, otros valores que desde bien pequeños se pueden. No se puede celebrar el Día de la Paz un día al año. No se puede celebrar el Día de la Mujer un día al año. No se puede celebrar el Día de la Tolerancia un día al año. No se puede, coger y enarbolar banderas. Eso se hace todos los días. El Día de la Mujer es todos los días. Igual que es el Día del Hombre. Igual que es el Día de la Paz todos los días. No podemos coger y enseñar valores solo un día al año. Porque pintamos una cosa... ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, y hablando de valores, ¿consideras que la sociedad occidental, sobre todo los jóvenes, estén perdiendo valores? Bueno, estamos perdiendo valores porque hay una relativización moral constante de todo. O sea, hay una relativización moral sobre qué se sostiene la sociedad.
Claro. O sea, las personas somos buenas, no somos malas. Pero cuando a las personas se les cuentan cosas tan distintas en donde no hay ningún referente, cuando da igual que se diga una cosa o la contraria, pero en el mismo minuto prácticamente, porque las personas que aparecen en esos medios te pueden decir una cosa u otra, cuando entre las personas que aparecen en los medios se atacan entre ellas de una manera desproporcionada. Estoy hablando de tertulietas, os estoy hablando de cosas. ¿Cuáles son esos modelos? Claro. ¿Y cómo nos dirigimos? ¿Se está perdiendo valores? Pero, en fin, tú me decías, ¿cómo ha cambiado la educación de cuando tú empezaste ahora? Es que hay una ausencia de valores tremenda. O sea, claro. No se educa en la justicia, no se educa en la templanza, no se educa en la fortaleza, no se educa, por ejemplo, en la limpieza. No se educa. O sea, las calles están cada vez más sucias. La gente no respeta las cosas. ¿Pero eso por qué? O sea, ¿qué haces tú en tu casa? Claro. O sea, ¿dónde se educa eso? ¿Eso se educa en casa o no? ¿O dónde se educa? El niño aprende a tirar papeles. O sea, ¿por qué la gente va por la calle y tira un papel? Porque a ese niño, a esa persona, de pequeño no se le ha dicho, haz el favor de tirar ese papel, porque eso están las papeleras. No, pues si no molesta a nadie. Bueno, en fin, esto... Pero sí, claro que molestas. Claro. Y esto es lo que hablábamos antes. Un poco esta pérdida de valores puede verse influenciada por muchísimos factores. Algunos de los que hemos hablado es, por ejemplo, las familias suelen delegar mucho al sistema educativo. Y el sistema educativo, como bien has dicho, vive en un relativismo moral. Y luego, por encima de todo, algo también que estuve dialogando hace poco con Andrei, que te dije, hizo hace poco un torneo de debate en el que hablaban sobre la pérdida de fe en Occidente. Hace unos años, sí que es verdad, hay gente a quien le gusta, gente a quien no le gusta, pero lo que está claro es que la religión imponía o daba unos valores a la sociedad. Tenía más influencia en los jóvenes, tenía más influencia en los colegios, pero lo que sí que garantizaba o podía dotar es de límites éticos, de lo que está bien y lo que está mal, y un poco en conjunto todos estos factores, la pérdida de influencia de la fe, que los padres pues no educan en sus casas, que el sistema educativo sea cada vez más laxo, más neutro, más homogéneo, está dando una serie de pérdida de valores que es más que notable que está sucediendo. ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de valores? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, o sea, la pérdida de valores es una pérdida de referencias o de criterios, como tú decías. Yo creo que, efectivamente, la religión como tal, ¿vale? Nuestra tradición es judeocristiana, le guste a que, como tú decías, te guste o no te guste, pues esto ha sido así. Podríamos estar musulmanizados o podríamos estar en una... Pero no es así. O sea, nuestra tradición es judeocristiana. Eso por delante, ¿no? Y uno no puede ir en contra de la tradición. O sea, ir en contra de la tradición es ir en contra de ti mismo. O sea, es renegar de tu historia y, por lo tanto, de tu biografía. Una persona que no tiene biografía no sabe hacia dónde va. Si yo no sé de dónde vengo, no voy a saber a dónde voy. Esto es una cosa que pasa de manera clara y constante en psicoterapia. La gente está vacía, la gente está perdida, la gente no sabe porque no conoce su historia. Yo cuando les pregunto a los pacientes, les pregunto por sus abuelos. ¿Para qué me preguntas por mis abuelos? Bueno, porque quiero saber cómo educaron a tus abuelos también. Porque ahí hay una mini tradición familiar, ¿no? Entonces, toda esa pérdida de valores es porque estamos negando que eso, que yo no niego que haya tenido cosas malas, pues claro, como todo, pero todo tiene sus partes buenas porque el hombre es así. El hombre es bueno, pero cuando se malea es el peor. Entonces, la tradición judeocristiana tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero lo que no podemos hacer es negarlo. Y negarlo implica ese relativismo. No, porque eso no puede ser, porque eso no es así, porque nos han hecho daño, porque no sé qué. A ver, todo esto, lógicamente, hay muchas cosas que han ocurrido y que ocurren actualmente o que vienen ocurriendo desde hace unos años, en donde hay instituciones que han hecho muchísimo daño. Pero no han hecho daño a las instituciones, han hecho daño a las personas. Y las instituciones tienen que hacerse cargo de esas situaciones, ¿vale? Eso por un lado.
Pero echarle la culpa a la tradición de la que venimos, de todo, pues es como si, no sé, como si nos cruzamos por la calle y decir, mira, es que todo el problema que está habiendo actual en el mundo es tu culpa, ¿no? Claro, la persona se va a quedar, pues esto es lo que se está haciendo. Claro, si tú tienes toda la culpa, entonces no eres referente. Y si no eres referente, todo lo que te vaya diciendo va a ser referente a partir de ese momento. Claro. Y está el relativismo moral. Entonces, no todo vale, todo no vale. Todo no vale. Y prueba de ello es que venimos teniendo claras evidencias de que el relativismo moral a lo único a lo que conduce es a la degradación de la persona, a la falta de referentes. Y esa falta de referentes hace que las personas estén vacías. Claro, y justamente hablando de vacío, una de las principales causas de muertes entre los jóvenes, mejor dicho, la principal causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Sí. Y en parte se debe a porque debido a muchísimos problemas que puedan tener, tienen un vacío interno. Y justamente lo estaba comentando el otro día con un amigo, que la fe, pues la religión te puede gustar, no te puede gustar, pero lo que sí te da es un sentido a la vida. Y hay muchos estudios que justamente Andrei me ha podido enviar un par de referencias porque él hizo el debate sobre esto, que demuestran que el hecho de practicar o de ser creyente disminuyen los trastornos mentales, aumenta la felicidad porque le das un sentido a tu vida, a lo mejor los traumas o los eventos traumáticos pues pueden verse más apaciguados, ¿no? Cuando estás rezando, o puedes encontrarle un sentido, lo que digo, a las cosas. Entonces, ¿consideras que esta pérdida de fe en Occidente está ocurriendo? ¿Crees que trae problemas? Es decir, la pérdida de fe viene determinada porque hay una pérdida de valores. Entonces, lo que no se cultiva no se consigue. Entonces, si yo no consigo educar en unos valores, es que la fe queda muy lejos. O sea, entonces, yo creo que esa es la base. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Como no hay referentes, no hay valores, no hay fe. Y eso, lógicamente, en muchas personas produce vacío. Lo que hace la religión es actuar como factor de protección. No solo por el sentido que te da, sino porque hay una pertenencia a una comunidad. Eso es muy importante. Pero claro, lo que no puedes hacer es demonizar a la comunidad. Si de verdad hay tanta libertad, deja que la gente haga lo que quiera. Y si hay tanta gente que ha hecho eso, pon medios para que esas personas puedan llevar a cabo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que venimos con un sistema sociopolítico que está demonizando a la tradición. Entonces, claro, al final la gente acaba creyéndose el discurso, porque al final te lo crees. O sea, tú enciendes la televisión y te crees todo lo que te dicen. Lo que decía hace un momento, no hay espíritu crítico. ¿Cómo, si no tienes espíritu crítico como adulto, cómo lo vas a trasladar a un adolescente? Si no tienes como adolescente, ¿qué te va a llenar en la vida? Si las redes ya no te llenan. Porque al final, tú decías, patología mental. Claro, porque hay un vacío. Cuando hay un vacío, la persona no sabe, no tiene norte. Y si no tiene norte, ¿qué sentido tiene mi vida? Y tengo bullying, tengo fracaso escolar, tengo dificultades en mis relaciones personales y sociales, tengo una bajada de ánimo. ¿Y qué hago con mi vida? ¿Esta vida es una mierda? Vámonos. Entonces, tasa de suicidio. Entre los 14 y 29, la más alta. La más alta. Entonces, tenemos un problema de salud mental. Entonces, los poderes públicos, antes decíamos referencia a esto, ¿no? No están haciendo nada. O sea, el presupuesto, o sea, la partida los presupuestos generales del Estado para la prevención del suicidio, o sea, comparado con otras partidas, es de risa. Y cada año en España, bueno, este año, en 2024, se ha disminuido, bendito sea Dios, se ha disminuido un poco, aunque también las estadísticas son como son y se plantean como se plantean, porque te dicen los que han acabado y se ha dicho, esa persona se ha suicidado, ¿vale? Claro, ¿qué le va a pasar a un chaval de 15 años que se sabe el histórico y que no tenía ninguna enfermedad previa y que ha aparecido muerto? Pues claro. No es un ataque al corazón, a menos que te viváis antecedentes, ¿no? ¿Qué es? Suicidio, claro. Entonces, cuando ocurre con 70, con 60, que hay muchísimos suicidios en personas de más de 70 años, ojo. Porque también hay un vacío en esas personas, han dejado de trabajar,
se encuentran y empiezan las enfermedades, yo no quiero vivir así, tengo dolor, fuera. Y la soledad también. Y la soledad, efectivamente. Pero esa misma soledad es la que se encuentra el adolescente, ¿eh? Porque no se encuentra acompañado. ¿Quién acompaña hoy en día al adolescente? Yo recuerdo, en el colegio en el que trabajaba, tuvimos algún caso, no hemos tenido varios, pero un caso de alumnos que a lo mejor ya se habían ido del colegio. Y yo recuerdo que a los chavales, el día que fuimos al entierro, me cogí a varios que estaban destrozados y les dije, mirad chicos, yo solo os pido una cosa. O sea, por favor, estar pendientes los unos de los otros. Acompañaros. O sea, esto no se hace hoy en día. Acompañar a los adolescentes a enfrentarse a las cosas, o sea, que sean libres, que hagan lo que quieran. No. Si no tienen cabeza. O sea, si la cabeza viene, o sea, la capacidad del córtex prefrontal, que es ordenar, planificar, organizar, no la tienen, porque están con las pantallas. Si les dejas al libre albedrío de lo que quieran hacer, entonces, ¿cómo se van a educar? ¿Cómo van a enfrentarse? Claro, luego salen en la tele los niños que sacan 1370, 1380, 14, que me parece fenomenal. Pero, ¿y los de 8 con no sé qué, que han llegado justos, que tienen problemas familiares, desestructuración familiar? ¿Qué pasa con esos? Claro. Ojo, que se saca un 1370 no significa que se tenga salud mental, ojo, ¿vale? Que también tenemos muchos pacientes que para ese 1370 pasan por unas crisis de ansiedad y un trastorno de ansiedad generalizada muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como nos educa en la frustración, como nos educa a que los chavales sean capaces de darles herramientas para que sean, porque no se les acompaña, para que sean capaces de enfrentarse a los problemas, se encuentran con un vacío. Y ese vacío les lleva al suicidio. Claro. O sea, y también lo que hablábamos, esa pérdida de valores y de principios, pérdida de empatía, pérdida de fraternidad. Es decir, eso induce al consumo de pantallas, a la soledad y... Así es. Entonces, ¿consideras que el principal pilar de esta terrible noticia de que es la principal causa de muerte entre los jóvenes se debe principalmente a la soledad? ¿Qué otros factores se pueden atribuir a que suceda esto? A ver, el fracaso personal, académico, social, familiar, tú te referías varias cosas, ¿no? O sea, y estas también, o sea, todo eso es lo que acaba induciendo a que los chavales no quieran, no tengan, no puedan y no tengan acceso a ese acompañamiento, a esas herramientas, ¿no? O sea, lo que hablamos de las redes sociales, hoy en día los chavales con las redes sociales, o sea, se pelan, se despellejan. Un niño, una niña con 16, 17 años, 14, 12, al cual le machacan vivo. Tenemos un caso, tenemos casos que salen en la prensa, ¿no?, de centros educativos en los cuales se han producido linchamientos a chavales. O sea, bueno, lógicamente no hay que atender solo a la víctima. ¿Qué pasa con los otros también? Los otros también son víctimas. Entonces, si no estamos para atenderles, para estar con ellos, para acompañarles, entonces ¿para qué estamos los adultos? O los adultos, o sea, abrimos los ojos y abrimos las orejas y estamos dispuestos a acoger, o entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Claro. Y otro tema del que no hemos hablado y me parece también cuanto menos interesante y que afecta a esto directamente es la sobreprotección paterna, ¿no? Hemos hablado sobre redes sociales, pero a mí me parece que la sobreprotección paterna también, para cuando ya seas un adulto y demás, conlleva una serie de problemas, como por ejemplo el no saber lidiar o resolver los problemas por tú mismo. ¿Puedes explicarnos un poco cómo está afectando esto en nuestra sociedad y si es habitual? Como suele ocurrir en las modas en las modas educativas, ¿no?, en los modelos educativos, las personas que a lo mejor han sido educadas en un modelo muy inhibicionista, en donde no ha habido, los padres no han estado pendientes, etcétera, etcétera, y han notado que eso les ha podido afectar, ¿no? O incluso que han tenido un estilo muy sobreprotector, replican, ¿no? O sea, o repetimos patrones, ¿vale? O sea, tú en un futuro replicarás patrones o cambiarás patrones. Yo he replicado patrones o he cambiado patrones, ¿vale? Con mi familia. Bueno, pues
¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido gente que de la desinhibición más absoluta, de la inhibición más absoluta, han pasado a la sobreprotección. ¿Qué pasa cuando a un niño no le permites que se equivoque? No se frustra. Si no se frustra, no, para que no sufra. ¿No? Para que no sufra. O le enseñas a sufrir, lo que decía antes, frustración y aburrimiento. Pero todo con mucho cariño. Entonces, ¿qué le ocurre al niño? Que el niño no sabe enfrentarse. No sabe enfrentarse ni tan siquiera a comprar una cosa, ¿no? Porque se lo damos todo, ¿no? O se lo hacemos todo. O tiene todo tipo de no, ya cuando sea mayor ya se arreglará. No. Se hace mayor enseñándole y dándole herramientas. No se hace mayor cuando se haga mayor porque biológicamente tenga una edad y ya pueda desenvolverse y entonces ya sabe todo. Tenemos que enseñarles las cosas y tenemos que soltarles. Yo tengo una máxima que es: aquello que tu hijo sea capaz de hacer por sí mismo, no se lo hagas. Que tenga autonomía. Pero que tenga autonomía no es que haga lo que le da la gana. Que tenga autonomía es que tú puedas, anticipando, pero permitiendo que tu hijo haga. Y haga y se equivoque. Incluso le has advertido que se haya equivocado, pero cuando se equivoque no le digas, te lo dije. No. Oye, vamos a ver qué ha pasado. Venga, ¿te acuerdas que esta conversación la tuvimos? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo podríamos cambiarlo esto? ¿Cómo crees que podríamos mejorar? ¿En qué crees que incluso yo, como padre, he fallado? Claro, es que no estamos dispuestos a que se nos vean nuestras vergüenzas en ese sentido. Y una cosa que suelo decir es, exigimos a los hijos constantemente cosas que haces, dónde vas, a dónde has ido, el control. Sobreprotección es control. Y luego, sin embargo, nosotros como adultos queremos toda la libertad del mundo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que un día llegas a casa y tu hijo te dice, como eres autónomo, te dice, bueno, cuenta de resultados, ¿qué tal el trimestre? ¿Cuánto has pagado de IVA? ¿Cómo van los proveedores? ¿Y los morosos? ¿Qué tal funcionan? Eso es lo que hacemos con los hijos. ¿Y por qué has sacado un 7? ¿Puedes aspirar a más? He recibido una nota del profesor y me ha hecho no sé cuántos. Yo, pum. ¿Por qué no le escuchas? A ver qué ha pasado. A ver qué es lo que ha ocurrido. A lo mejor ese 7 está provocado porque lleva 2 días sin dormir. Y lleva 2 días sin dormir porque hay algo que le está incomodando. O está entrenando y el entrenador le está machacando. O le están machacando los comer. O está ennoviado y está enamorado el chaval y tú no tienes ni idea. O sea, son un montón de factores. Entonces, dedicar tiempo a los hijos, o sea, implica un esfuerzo. Entonces yo hay una cosa que suelo decir es, mira, si no estás dispuesto a dedicar tiempo a los hijos, no te compres una mascota. Porque la misma dedicación que le vayas a dar a la mascota es la que vas a dar a los hijos. O sea, se está produciendo hasta esto, ¿no? O sea, este asunto. Tenemos padres que son hiper macro, súper protectores, que no pasa nada, y de repente, o sea, o gente que no, yo no quiero hijos porque no quiero esa responsabilidad. Bueno, y luego tienes 7 perros. Y dices, madre mía, o sea, ¿de qué vas? ¿No quieres responsabilidad? Claro, no quieres responsabilidad de tipo afectivo, pero tú sí que te vinculas afectivamente a la mascota. Yeah. No sé, son este tipo de cosas que a mí me generan, personalmente, me generan mucha disonancia, porque al final yo creo que hay una falta de compromiso. O sea, la falta de valores es porque hay una falta de compromiso. ¿Para con qué? Para con una tradición. La falta de valores es porque no hay un compromiso. ¿Con qué? Con las personas, con el que yo tengo al lado. Porque voy a lo mío. Lo hablamos fuera del podcast, ¿no? O sea, estamos en la cultura del yo. Yo a lo mío y a los demás que le zurzan, porque lo mío es lo importante, ¿no? Es que esto es lo que estamos, esta es la sociedad en la que estamos, ¿eh? Claro, cultura individualista que al final el egoísmo pues se retroalimenta, no hay empatía. De hecho lo hablaba hace poco con un profesor que he tenido este año, que él jamás había visto en las revisiones que la gente venga llorando. Que hace 20 años ibas, medías lo que tenías mal, lo que no, pero me dice, es que la gente se pone a llorar ahora, claro, en la revisión. Y digo, no está mal que llore, pero está mal al no tener a los padres ahí que les ayuden a hacer eso, se encuentran solos, expuestos ante un problema, no saben resolverlo y se ponen a llorar. O al revés, quiero decir que a lo mejor han tenido a sus padres tanto, lógicamente en la universidad, un mayor de edad no va a ir con su mami, con su papi de 20 años a revisar un examen.
Mira, Claro, eso digo, que Eso igual me he digo, equivocado, que están sobreprotegidos, Totalmente, pero que en ese momento se encuentran solos, expuestos ante un problema. Porque no se les ha educado. Entonces le llamaba mucho la atención eso de ostras. Y luego también algo que hemos estado hablando un poco es sobre el cambio de moralidad y ética. Esto tengo que definir dos conceptos para que la gente lo tenga en cuenta. Es muy sencillo, que es moralidad y ética. La moralidad es lo que la sociedad considera que está bien o está mal, y la ética es algo individual, lo que yo considero que está bien y está mal. Y al estar expuestos a tantas pantallas, a estar comunicados con tantísima gente, está claro que la moralidad, es decir, lo que la sociedad piensa que está bien, está mal, está avanzando a ritmos exponenciales. Lo que pasa es que la ética va por detrás, va poco a poco, despacito, y esto, como hemos estado viendo, choca pues gente que tiene tradición y luego la tradición no está tan bien vista, o también con el tema de la religión, puede haber una serie de problemas. Y pasando un poco a otra pregunta que me gustaría preguntarte, que te he dicho antes, esto lo hablamos con nuestro primer invitado, que fue un profesor antiguo que yo tuve, que es sobre el sentido de la vida. Hace poco me leí el libro que te dije, bueno, hace bastante ya, Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, y me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Esto es una pregunta muy profunda. O sea, que podríamos hacer un podcast solo sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida lo tiene cada persona solo por el hecho de existir. Desde el momento en el que empieza a existir. O sea, todas las personas del momento en el que existen, ¿cuándo se sabe que hay vida? ¿Cuándo? Pues desde ese momento esa persona tiene dignidad. Sean dos células unidas que empiezan a tener vida, o sea un mastodonte de 1,80 y pese 120 kilos. O sea, me da igual. La misma dignidad. Si no se respeta la dignidad de la persona, es muy difícil, muy, muy difícil que pueda existir un sentido y un valor de la vida. O sea, la persona, por el hecho de ser quien es digna y tiene derecho a existir, a vivir. Y por lo tanto, todos necesitamos ayudar a esa persona a que tenga una vida digna, a que desarrolle esa dignidad, a que siendo digno de... Pero se parte desde un concepto que es muy importante, y es el concepto de la existencia. La existencia, ¿desde cuándo? Desde el mismo momento de la concepción. Que es aquí yo suelo decir una cosa, añadido a todo esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Desde cuándo, que lo he dicho antes, desde cuándo se inicia la educación de los hijos? Desde el momento en el que uno piensa tener hijos. Claro, si uno no piensa tener hijos y de repente, pues nos hemos quedado embarazados, y da igual si lo tienes, si no lo tienes, si incluso de quién es. Claro, es difícil, es muy difícil que tú puedas educar con cierta estructura al nuevo ser. Entonces, si no tiene importancia para ti estar o no estar con un niño, si tiene igual de importancia tener 7 perros que un niño, pues entonces apaga y vámonos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma estructura para poder educar, para poder hacer. No tenemos la misma importancia. Entonces, la dignidad de la persona, el valor intrínseco de la persona, está solo por el hecho de ser quien es. Y da igual que esté enfermo, y da igual que esté súper sano. Da igual. O sea, una persona solo por el hecho de existir ya tiene dignidad. Y esa dignidad es la que da el sentido a la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa dignidad no está sustentada sobre unos buenos valores, virtudes y una formación adecuada, esa persona deja de sentirse digna, y entonces piensa que no merece la pena vivir. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a Viktor Frankl en el libro? Que desarrolla luego posteriormente su teoría de la logoterapia y del sentido de la vida. Que él, en la situación en la que está en el campo de concentración nazi, acaba dándose cuenta de que su sentido de la vida está en el mero hecho de existir. Es cierto que en el caso de Viktor Frankl hay una trascendencia vital, que es la trascendencia de Dios, hacia Dios, y el hecho de mi existencia pasa porque hay algo superior que me da la vida. Aunque sea tu padre y tu madre. Claro. O sea, ha habido alguien que ha pensado en que tú existas.
Bueno, pues esa dignidad está ahí. Y entonces no se puede malograr para nadie, esté como esté la persona, esté como esté. Lógicamente, con una serie de medios que sean adecuados. Pero la existencia o el sentido de la vida tenemos que dárselo a partir del momento en el que esa persona se siente amada. Una persona digna es una persona que se siente amada. Y una persona que se siente amada es una persona que es amable. Que es una persona amable, una persona a la que se le puede amar. O sea, tú eres digno de ser amado porque eres amable. Porque te predispones para que yo te ame. ¿Qué se hace? ¿Cuándo conseguimos que una persona sea amable? Es decir, que sea capaz de recibir amor. Porque lo hemos educado. Claro. Porque le hemos ayudado. Porque si lo soltamos en una selva, pues hombre, se sentirá amado por los árboles y las plantas y los animales. Pero el ser humano es el único que tiene capacidad de vínculo con muchas personas, no solo de su misma especie. Entonces, eso es una cosa que es muy importante, el hecho de poder educar adecuadamente a esas personas para que pongan en valor su existencia, por el hecho de existir, porque hay alguien que te ama más que tú mismo. Claro. Por eso mucha gente que entra en la vorágine y la dificultad de ensimismarse del yo y del ya, ¿no? Como dice Alejandro Villena, y yo añado, y luego les da el yuyu. El yo, el ya, y luego les da el yuyu. Y el yuyu es que no tengo sentido, no sé qué hacer, y acaban con... Entonces, para mí ese es el valor que tiene la... Y hemos hablado sobre el evento traumático que le sucedió a Viktor Frankl. Sí. Me gustaría hablar también sobre otro evento muy traumático, como fue el caso de la Dana. Y hemos hablado que en esta sociedad, pues evidentemente está mal generalizar, pero los chicos o los jóvenes suelen estar, algunos de ellos, sobreprotegidos y no pueden enfrentarse a problemas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo afronta un joven un problema de tal magnitud si no está preparado para afrontarlo? Es decir, ¿qué consecuencias ha habido con la Dana en Valencia? Pues a mí me gustaría destacar dos cosas. Una, claramente, y una vez más, a las personas se les ha ayudado o se han conseguido ayuda, entre otras cosas, gracias a las familias. O sea, las familias han cerrado filas. Yo conozco varias familias en las que había muchísimo conflicto familiar y a raíz de la Dana se han unido. Es decir, las personas cuando tenemos un conflicto, todo el mundo, no conozco a nadie que no se haya volcado por la Dana, de una u otra manera. Hables con quien hables en la Comunidad Valenciana, bueno, en España. En España. Me contaba el otro día una persona que desde su profesión, que es en materia de salud, había recibido cantidades ingentes de dinero para que las clínicas privadas que estaban en esa zona y que habían perdido todo el material pudieran rehabilitarse cuanto antes para poder atender a esas personas, a las personas de esa población, y que lo pudieran hacer de manera gratuita. Es decir, se les estaba dando soporte material, soporte económico para ayudar a las personas. Y eso es un grupo de médicos que lo hacen en toda España de manera generalizada y que a médicos, en este caso, les daban dinero para restablecer el sistema sanitario, porque no tuvimos capacidad de reacción. Nadie, desde los poderes políticos, públicos y sociales, ha tenido capacidad para... Pero han sido las familias, ahí han sido los grupos sociales cohesionados, en donde hay una relación afectiva adecuada, los que han sido capaces, ¿no? Entonces, aún tenemos muchísimas secuelas y vamos a tener muchísimas secuelas porque, sin ir más lejos, después de haber caído la que cayó, en muchas poblaciones, en cuanto han visto el cielo cubierto, ha habido niños que no han querido ni salir de casa, familias enteras que se han protegido, incluso familias que han dejado el pueblo donde estaban y se han ido a otro sitio para que no les vuelva a ocurrir, porque han perdido casa, trabajo, seres queridos y, por supuesto, cosas materiales, ¿no? Como el coche y aparte de los muebles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta un adolescente, una persona joven esto? Porque tiene a sus padres, porque tiene a sus amistades, no porque sean capaces. Yo creo que esto, yo lo decía en una entrevista que me hicieron, todos en algún momento vamos a llorar
este desastre. Todos. Porque nadie de manera natural es capaz de asumir de alguna manera esto. Yo estuve trabajando codo con codo con algunas entidades, con algunas asociaciones, con el Colegio Oficial de Psicólogos. O sea, hemos estado trabajando para poder atender a las personas. Yo mismo he tenido que llorar. Mismo he tenido, por la cantidad de gente que ha habido que atender, por la cantidad de gente que ha habido que abrazar, acoger, pues estaban destrozados. Entonces, no estábamos preparados para esto. Para un desastre de este calibre no estábamos preparados. Y seguimos sin estar preparados si vuelve a ocurrir, ojo. Porque esto puede volver a ocurrir. Porque no se ha hecho absolutamente nada. Se están recuperando y se están rehaciendo todas las estructuras, todas las infraestructuras, pero no se está haciendo nada porque esto no vuelva a ocurrir. Y la gente ya está diciendo, esto puede volver a ocurrir. Y en cuanto caiga otra vez la gota fría, lo vamos a ver. Como en todos los años, en un montón de los pueblos inundados y arrasados, todos los años están preparados ya con puertas en las puertas de sus casas para que no entre el agua. Pero claro, no esperaban que subiese 2-3 metros, ¿no? O arrasase. Entonces, nadie estaba preparado para esto. Eso, solo gracias a la capacidad que el ser humano tiene de conexión con el otro, a la capacidad empática. O sea, fíjate, no funcionaron las telecomunicaciones, no funcionaron y todo el mundo salió a ayudar a los otros. No cogieron y estuvieron dentro de casa mirando las pantallas. No. Nos olvidamos de lo que estábamos haciendo para en masa salir a ayudar a las personas. No utilizamos las pantallas. Con los días, cuando empezó a venir la cobertura, había llamamientos, pero ya había muchísima gente que estaba yendo, con material propio de su casa para hacer eso. Es decir, realmente necesitamos pantallas para poder tener sentido, para poder tener trascendencia, para poder ayudar, para poder colaborar, para poder estar junto a la gente. Y aquí no había colores de nada, ni raza, ni religión. Vamos todos a ayudarnos, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia muy traumática para Valencia, muy traumática. Creo que no se sabe realmente, o sea, hoy en día, bueno, el otro día, el jueves, estaba viniendo de Murcia, de estar en unas jornadas sobre violencia de género y pornografía, y te encuentras en la propia 7, en la propia, entrando en Valencia, te encuentras aún lodazales. O sea, bueno, lodazales, te encuentras barro y estructuras totalmente destrozadas. Quiere decir que esto ocurrió en octubre, finales de octubre, 29 de octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, vamos para julio, 8 meses. El metro se abrió anteayer. Es decir, no hay vida normal aún. Hay gente que tiene la casa destrozada aún. Entonces, esto no va a caer de cualquier manera. O sea, esto no va a ser... Bueno, y no son las 4 gotas las que cayeron, las que lo provocaron. Fueron otras cosas. Y la gente lo sabe. Entonces, ninguno, ni adolescentes, ni niños, yo he tenido que atender a niños en el colegio, que no venían al colegio los días siguientes por si llovía. Por si llovía. Porque los padres decían, por esa sobreprotección, pero es que es lógico, si has visto cómo se ha llevado tu vida por delante, dices, bueno, los míos aquí. Claro. Y te ha atendido a gente que han sacado del agua. O sea, de dentro de su coche les han sacado en in extremis. ¿Cómo crece una persona después de eso? ¿Cómo se desarrolla? Es muy extremo, muy traumático y hay muchísimo trabajo por delante. Yeah. Y para concluir un poco, podríamos concluir sobre la pregunta inicial. ¿Por qué están en auge las enfermedades mentales? ¿Qué conclusiones hemos sacado de toda esta entrevista? Sí. A ver, están más visibilizadas, hay mucha mayor concienciación. Es cierto, y yo soy de los que pienso que hay mucha psiquiatrización y mucha psicopatologización de la vida normal. Y una cosa que suelo hacer mucho con los pacientes es decirles, mira, es que lo que te está ocurriendo es normal. Ah, entonces no tengo nada. No, es que la reacción que estás teniendo es normal. Tú estás teniendo una reacción, lo cual es que eso se llama así, ¿vale? Pero no nos importa la etiqueta, nos importa que tú vuelvas a estar bien. Porque si has estado bien, volverás a estar bien. O sea, no existe la cronicidad a menos que el evento sea lo suficientemente potente como para... Claro, estamos hablando de cosas muy fuertes, muy potentes, ¿no? Entonces, hay un auge porque hay una mayor sensibilización.
hay mayor número de profesionales. También la psicología como ciencia cada vez está más desarrollada, cada vez hay más modelos psicoterapéuticos, cada vez se incide más en la necesidad de que desde la educación, ¿vale? Y la realidad, ¿por qué si cada vez hay más concienciación, hay más desarrollo, hay más enfermedad mental o se evidencia más la enfermedad mental? Bueno, porque yo creo que también vivimos en una sociedad en la que vivimos locos, como pollos sin cabeza, y eso genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimo cortisol, y un cuerpo, un ser humano, no es capaz de aguantar tanta tralla de estrés, tanta tralla de cortisol, tanta intoxicación, y que no hay desmedida en todo. Yo siempre hago la pregunta, y esto me gustaría que la gente lo entendiese, ¿no? O sea, ¿qué nos falta hoy en día? O sea, yo a veces a los padres les digo, pues déjale sin cenar a tu hijo, no le des esto. Ay, si lo pasa mal, pues que lo pase mal. ¿Con o sea, la patología también viene determinada porque no está educada la persona. ¿Con qué contrariedades es capaz de vivir una persona hoy en día? Si es que no somos capaces de estar 10 minutos sin el teléfono. Esa tontería llevada a un extremo, pues eso es muy importante. Claro. Entonces, más concienciación, más medios, más, todo más, ¿vale? Pero sin embargo, más patología mental. Pero exactamente igual ocurre a nivel reproductivo. No ha habido nunca antes tanta capacidad y tanto conocimiento sobre el ser humano para su desarrollo, y hay menos nacimientos y más abortos. O sea, digo, vivimos en una sociedad de contrastes y de ambivalencias tan brutal que claro que nos polarizamos. Estamos absolutamente polarizados, ¿no? Entonces, por dejarlo claro, el aumento de trastorno mental en nuestra sociedad, 1, efectivamente, porque se diagnostica más. Sí. 2, falta de enfrentamiento a la frustración y aburrimiento. Y luego también el estrés y la vida diaria que llevamos. Eso es lo fundamental. Para mí es lo fundamental, ese tercer factor. El modus operandi, el modus vivendi es súper importante. O sea, yo creo que cada vez más, ¿no? O sea, sin ningún tipo de límite, ¿no? Y eso, cuando no hay límites, el cuerpo pasa factura y la cabeza también, claro. Claro. Y para acabar, ¿podrías dar un consejo a los jóvenes que nos estén escuchando? Que seguro también hay algún padre y algún profesor del sistema educativo. ¿Podrías lanzarle...? Yo a los jóvenes les diría, no os creáis todo lo que veis y todo lo que oís. Es decir, y esto no significa que todo sea contrario, ¿no? O sea, hay que tener espíritu crítico y hay que saber cuáles son las cosas, quién nos las dice, cómo nos las dice. Y hay que, igual que hacemos una comparativa, nos comparamos en redes con este, con otro, con esta, con otra, pues también hay que comparar, ¿no? Y también hay que saber tener ese espíritu crítico para tener un criterio propio, ¿no? A los educadores les diría que por favor no se cansen. No se cansen porque están haciendo muchísima labor, que se formen, no solo en didáctica, sino también en temas muy transversales, como muchos de los que hemos estado hablando hoy en día, ¿no? Y luego a los padres les diría que tampoco cejen, o sea, que no cedan, que no cedan su derecho y su capacidad de educar a poderes públicos. O sea, somos los padres los primeros educadores. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier incertidumbre, os dejo mi correo abajo. Y nada, nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Muchas gracias.